Bien, señores, después que uno tiene muchos años de vida y esa vida se ha desenvuelto en el país todo el tiempo, uno desarrolla ciertas habilidades como identificar a las personas y su origen dependiendo El apellido. de sus apellidos y a veces hasta de la forma en que hablan. Tenemos el placer de contar con la presencia de alguien que, aunque tiene apellido de sanjuanero, yo estoy seguro que no ha vivido mucho en San Juan, ni conoce mucho sus raíces en San Juan, pero con los apellidos Ramírez y Valenzuela no le queda otro camino que ser sanjuanero. Wandy, amigo querido, una persona que trabajó con nosotros en una o dos ocasiones en la época electoral, pero mucha gente se quedaron sin conocer a Wandy Ramírez. Y nosotros quisiéramos, debido a que él ha tenido mucha presencia en las redes, mucha presencia, de que nos cuente quién es Wandy Ramírez, porque yo creo que vamos a tener mucho Wandy Ramírez, porque lo que está haciendo, aunque aparentemente esté jugando un papel de oposición en las redes, yo creo que lo que está haciendo es ser objetivo. Wandy, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, don Julio. Saludos a los televidentes. ¿Quién es Wandy Ramírez? Un amigo suyo, amigo de todos. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy originalmente informático, pero nunca me dediqué a eso. Me dediqué más a la administración, al área comercial, trabajando para grandes multinacionales. ¿Siempre ha estado en política? Desde el 2006. Digamos, desde el 2006. Sí, porque algunos amigos se enteraron de las cosas que yo había hecho para algunas multinacionales a nivel nacional y regional y me pidieron ayuda para la política. En ese proceso del 2006 los ayudamos, ganaron y bueno, ahí nos involucramos. Fuera de política, sobre todo política doméstica, ¿dónde obtuviste esos conocimientos que tienes sobre comercio internacional? Estudiando, don Julio, en todas partes, Puerto Rico, México, Estados Unidos. Y, ¿dónde has vivido? Actualmente resido en Milán, y entre Milán, Suiza, Roma, ese es mi triángulo, Santo Domingo, digamos. ¿Qué cargo tuviste diplomático en el gobierno anterior? Yo estuve en el INDEX. ¿En? INDEX, el Instituto del Dominicano en el Exterior. Bien. ¿Hoy qué estás haciendo? Consultoría privada, comercial. Bien. Esa página que tú escribes en las redes, ¿es producto de recopilación o de experiencias vividas? Ambas cosas, ambas cosas. ¿Tú tienes militancia política en el Partido Revolucionario Dominicano o te inscribiste una vez en el PRD? No, la verdad no. Digamos, como yo estuve asesorando la alianza en el 2006, pues trabé buenas relaciones, digamos, con ambos partidos y con todos los partidos, básicamente. Se usa mucho aquí decir, yo no soy reformista, yo soy balaguerista. Se usa mucho, yo no soy PRDista, yo soy amigo de Peña Gómez, o yo soy amigo de Miguel Vargas. En el caso tuyo, ¿qué tú dirías? Yo soy amigo de Miguel Vargas. Amigo de Miguel Vargas. Bien. Esa posición, y vamos a hablar ahora de ella, esa posición que tú tienes, a veces me da la impresión, y coincido, de que si las cosas siguen como van, uno no se puede oponer a una lucha contra la corrupción, porque ni tuvimos participación, ni nos interesa que el país siguiera esa ruta. Pero me da la impresión de que el país podría estar llevando al gobierno a un periodo de ingobernabilidad, porque los aliados ya están buscando posiciones futuras. ¿Tú ves que la cosa es así?
Mira, Julio, yo estoy totalmente de acuerdo en que nosotros en algún momento tenemos que corregir este país. El punto es que a lo mejor se eligió el momento inadecuado para eso. Yo recuerdo que en 2015 yo escribí un artículo en donde yo le decía al presidente Danilo Medina que se sumara a la lucha anticorrupción. Y decía que un buen gobierno, un buen presidente es como un buen jardinero, o sea, debe podar la maleza para que las flores puedan crecer o los frutos puedan crecer. O sea, eso es así, no se puede ocultar. Pero pienso que se eligió un mal momento para eso porque, y también lo escribí, en el 10 de agosto del 20, yo escribí un artículo que titulé Un gobierno de consenso nacional, en donde yo decía que cuidado con cometer el error de ponerse a hacer persecución y cacería de brujas, porque estamos en medio de una tormenta, una gran crisis pandémica mundial, y lo que había que hacer en este instante todavía es buscar el consenso de todas las fuerzas y salir con bien de esto, hacer un gran plan Marshall para desarrollar definitivamente este país. Primero para salir de lo que estamos y luego desarrollar definitivamente este país. Es lo que, sí, es lo que entiendo. Hay una situación que los menos jóvenes nos damos cuenta de que los presidentes o los periodos presidenciales tienen cierta pauta que siguen automáticamente toditos. Por ejemplo, tú coges el gobierno de Jorge Blanco, 2 años de lucha para no firmar con el fondo. Después que firmó otro gobierno. Coge el gobierno de Danilo, sus primeros 4 años, y quizás un año más después de ganar con 62. Después, como que ese consejo no lo quiso oír porque todo se le fue de las manos hasta la familia. Realmente, ¿a qué tú entiendes que obedece ese fenómeno? De que tienen etapas diferentes, que ojalá el gobierno actual no tenga que cambiar su línea, que es una línea que solamente está en la cabeza del presidente. Porque cuando se actúa o se llega al poder por una alianza tan grande, tú no puedes decirle a todo el mundo lo que tú quieres hacer. Definitivamente este gobierno llega con muchos compromisos, amarrados si se quiere, se puede ver. Con Leonel Fernández, por ejemplo, o sea, se trató de ocultar al inicio, pero ya era insostenible, o sea, ya no se podía ocultar, y pienso, conectando también con el tema anterior, que ingenuamente el presidente Abinader cedió la justicia, por ejemplo, al grupo de Leonel Fernández, y aparentemente lo que se está haciendo ahora es judicializar la política como un elemento de presión a los contrarios y para ganar participación electoral. Eso se hace en muchos países, se hace en Europa, en Asia, en todas partes. Por ejemplo, en Italia hemos visto cómo al presidente Silvio Berlusconi se le han hecho 10.000 procesos con tal de diezmar su popularidad. Y es innegable, digamos, el gran liderazgo en esa sociedad de Silvio Berlusconi, pero la oposición, la izquierda, siempre le está dando golpes para tratar de bajar todo el grupo, ¿no? Centro-derecha. Entonces aquí se ha empezado... ¿Y él todavía es una fuerza en Italia? Bueno, tiene una buena participación su partido, pero allá sabe que es un otro tipo de gobierno, y pues hay que hacer grandes alianzas y coaliciones. Y se habla de centro-izquierda, centro-derecha. Todos los partidos de centro-derecha pues se alían, y ahí pues siempre está capitaneando don Silvio. ¿Y cómo tú ves, y no es de aquí solamente, ese hábito de que los líderes no ceden? Por ejemplo, el presidente Fernández
no le cede a nadie, ni promueve a nadie. El mismo presidente Danilo Medina, todo el mundo sabe que ante la imposibilidad de la reelección fue que promovió a Gonzalo. Realmente, eso es un mal de siempre. Aparentemente sí, digamos, es lo que enseñan algunos libros antiguos. O sea, nosotros hemos aprendido de una política torcida, de una política aberrada. Y por lo general yo entiendo que malinterpretamos el poder, las condiciones del poder. Yo entiendo que tal vez debemos leer un poquito más sobre, digamos, la parte positiva de la gestión del poder. Digamos, somos muy pro Maquiavelo, ¿no? Y deberíamos ver otras personas, por ejemplo, los que estudió Maquiavelo, por ejemplo. Y sí, hemos estado en esa línea, en ese ciclo muy El muy proceso repetido. judicial que estamos abocados, que es justo, porque tú no puedes evitar que se termine un mal. Mi pregunta, esa selectividad, tanto en personas como en periodos, ¿no te llama la atención? Es lo que digo, o sea, la justicia se le entregó a una facción política y entonces esa facción política está usando eso como herramienta para capitalizar y crecer. Y usted mencionaba esto de estos liderazgos que se adueñan y ese es un ejemplo. Por ejemplo, este señor es como ese árbol en el que bajo esa sombra nada crece. ¿Y bajo qué cuota está esa procuraduría, a tu juicio? Eso es de 70-30. ¿Perdón? Eso es de 70-30. Sí. Bien. Entonces, ¿tú crees en la independencia total? ¿De la justicia? Sí. No, de la procuraduría. Bueno, o sea, la Procuraduría es como el Ministerio de Justicia, debe hablando depender claro, del ¿tú Ejecutivo. te imaginas que para el gobierno no está trabajando, ¿verdad? No, no creo. Puede estar trabajando para otros fines. Sí. De hecho, yo entiendo que dado este movimiento, esa facción política podría estarle complicando también la cosa al gobierno. ¿Tú crees que las 5 grandes fuerzas que se unieron para poder ganarle a Danilo Medina tienen su agenda propia, diferente entre sí? Sí, definitivamente. Cada quien tiene sus propósitos, digamos, y sus intereses. ¿Y tú crees que va a llegar el momento que se van a poner de manifiesto y eso se va a romper? Mire, don Julio, eso es lo que se llama en todas partes el status quo, ¿no? Llega un momento en el que ese status quo tiene que cambiar por un otro status quo. Wandy, ¿qué percepción tú tienes? No lo que tú quieres, no lo que quieres, sino lo que tú crees. ¿Tú crees que van a haber alianzas diferentes en estas próximas elecciones que ya se están gestando? He escuchado que ya hay acercamientos en diferentes grupos, sí. Diferente a lo que estamos acostumbrados. No tanto, la verdad. ¿Tú crees que mucha gente del PLD, ansioso por poder, deseosos, que han hecho costumbre en el de trabajo, se muevan para la fuerza del pueblo? Eso es poco probable, desde mi punto de vista. Pero ya por ejemplo, con Danilo preso, ¿qué tú imaginas? No, es que no veo a Danilo preso. Ah, no lo ves. No. En este país eso nunca se ha dado y sería muy... Eso es lo que uno quiere, pero realmente uno ve otra cosa. Sí, pero es que, no, mire lo que pasa, don Julio.
Por la famosa frase de los expresidentes son intocables. No solo eso, sino que aquí está pasando algo que no ocurre que no ocurre. Por ejemplo, si uno lee a Mills, su libro Power Elite, o sea, uno se da cuenta. ¿De quién es? Mills. Wright Mills, un gran filósofo político. O sea, nos dice cómo está configurado el poder en todas partes. Entonces, aquí está pasando algo muy, muy tonto. O sea, como se dice popularmente, las clases no se suicidan y aquí políticos están atacando políticos. Pero veo una diferencia, y te la digo con toda sinceridad, entre lo que tú escribes o colocas en tus redes y cómo te estás expresando. Luce como que tú no quieres conflictos ni hacer ningún señalamiento directo a nadie. ¿Es así? No, no es que yo no quiera. Por ejemplo, mi propósito es contribuir a tener un mejor país. Y entonces es lo que yo escribía en agosto, el 10 de agosto. O sea, no es tiempo de confrontación, es tiempo de consenso. Nosotros deberíamos estar creando, ayudando a crear una cultura del consenso. Porque este país, imaginemos que este es el país, los que estamos aquí somos el país. Y, qué sé yo, el camarógrafo empieza a atentar contra el propósito suyo de que este programa salga. Su programa no va a salir, don Julio. Entonces hay que empezar a cooperar. O sea, todas las organizaciones. Si una persona sin poder aparente, con poco poder, puede dañar un proyecto. Sí. Entonces, aquí tenemos un gran proyecto, que es un proyecto de nación, que no se está dando. Los últimos 20 años nosotros hemos tenido gobiernos disfuncionales, que no han estado logrando los propósitos de las cosas que se tienen. Y usted analiza, don Julio, mire, usted toma, qué sé yo, no sé, la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya van 11, 12 años y es muy poco lo que se ha conseguido ahí. Usted toma la Estrategia Nacional, la Estrategia de Desarrollo Fronterizo, la Ley de Desarrollo Fronterizo. Eso es un desastre, eso fue un fracaso total. 5 periodos, 3 gobiernos. Entonces, yo creo que ya es tiempo de empezar a construir este país, o sea, de empezar a tener un mejor país, de tener mejores instituciones, de tener mejores ciudadanos. Eso es lo que yo pienso. Y ahora que la crisis pudo habernos dado la oportunidad de hacer eso que tú dices, entonces los políticos le ponen un elemento diferente y distorsionan o cambian ese objetivo. Sí, porque hay políticos que están manipulando políticos. O sea, hay políticos que quieren volver y están tratando de crear caos para sacar y pescar. Pero si tú tienes acceso a políticos, como tenemos nosotros en algunos casos, te dicen, mi compromiso terminó el 5 de julio, ya yo no tengo compromiso con este gobierno. Y pensábamos que se iba a hacer un gobierno de unidad para hacer un proyecto de nación. Sin embargo, lo que están es rodeando a Luis Abinader en una forma que hasta gobernarle va a ser difícil. No, ya es difícil, o sea, es muy poco lo que se está logrando y el tiempo está pasando. Fíjese usted que si tomamos, por ejemplo, la referencia última, don Hipólito Mejía hizo muy buen gobierno 2 años, pero 2 años después empezó el caos, producciones de caos, y eso va a volver a pasar. Pero mira lo que pasó con Hipólito, él mismo tuvo que salir en auxilio del presidente, diciendo, voy a dirigir la reelección y voy a dirigir que el público adquiera productos a precios razonables, inclusive se tiró a la calle. Yo creo que eso es un tanto eufemístico, don Julio. Por ejemplo, don Hipólito Mejía decía, bueno, si Luis se lanza hoy gana 60-10. Y yo, cónchale, lo estará diciendo desde su propia experiencia. O sea, si se reelige, ¿no? O sea, lo estará diciendo desde su propia experiencia. Y todos sabemos lo que pasó. Entonces, no, eso no es real. Porque, o sea, han pasado 10, 11 meses, estamos en medio de una gran crisis y la cosa va a peor.
lamentablemente, a pesar de que quisiéramos que fuera totalmente lo contrario. Y lo pedimos, o sea, yo escribí este artículo, fue de manera sincera, buscando contribuir, para que no se metiera en ese bound que hoy estamos metidos. Tú has hablado de la interioridad del gobierno, lo que te hemos preguntado, pero, por ejemplo, el poder del poder legislativo, ¿no te preocupa o te llama la atención? Me llama muchísimo la atención, don Julio, y sobre todo por lo que se ha dado los últimos años en este país. O sea, el Congreso está permeado por gente que no debería estar ahí, y eso nuestra sociedad lo ha estado permitiendo. Y eso hay que corregirlo en algún momento. ¿Y tú también. no has entendido que el dinero es lo que prima en las elecciones? Sí, o sea... Es lo único que prima en las elecciones. No, o sea, el dinero... Por eso está lleno de riferos y de narcotraficantes. Sí, sí, el dinero, digamos, es fundamental. O sea, en todo, es transversal en todo, en nuestras vidas. Si tú comparas como Italia, por ejemplo, que fue de los primeros después de China, y nosotros, que los dos gobiernos, ¿cómo manejaron la crisis de salud, la pandemia? Nosotros. Yo pienso que pudo haber sido mejor. Tanto la parte de salud como la parte económica. Usted mencionaba algo que yo he estado auspiciando en ese artículo que le dije que publiqué el 10 de agosto. O sea, aquí ha estado pasando algo que no es solamente el tema de salud, porque vamos, yo no soy médico y no puedo decir tal cosa, hágase tal cosa o lo otro, pero puedo ver que dada la crisis que eso ha generado, no hemos sabido gestionar, digamos, lo colateral a eso. Por ejemplo, la parte económica, don Julio, en otros países, por ejemplo, se suspendió el pago de deuda de empresarios medianos, pequeños, porque si hay cierre del país, entonces las deudas siguen corriendo. Y esos negocios que están ganando mucho, ¿qué tú harías con ellos? No, es que, por ejemplo, usted mencionaba hace poco... Una de las peticiones fue una mora. Sí, que le hicieron, pero ahí también... Y es algo que yo propuse en agosto del 20, don Julio, porque se veía venir, o sea, en un interregno en el que un gobierno que está saliendo y un gobierno que está entrando, los únicos que se estaban dando cuenta de lo que estaban pasando era la gente que estaba perdiendo su trabajo, cerrando sus negocios, y entonces... Sin darnos cuenta, estábamos generando un problema mayor. Es que realmente los ricos son más ricos y los pobres son más pobres en esta crisis. Y quiero aprovechar tu presencia para hacerte un cuento. Se lo hacía a Feli hace un rato. Hay una persona que vino en el 50 a este país. Es decir, que tenemos 70 años que está aquí. Debe de tener hoy... entre 83 y 87 años, por su aspecto me da que tiene esa edad. Llegó a tener un negocio que vende no menos de 2.000 millones de pesos al año, conservadoramente. Sin embargo, voy a chequearme con mi cardiólogo y al lado mío se siente ese señor de 80 y pico de años, con todo ese dinero acumulado, financiado por los productores del campo, porque el que le lleva una fruta, él se la paga a los 90 días, chequeándose, porque la salud no se compra, ¿verdad? La salud no se compra. No. Y ese negocio, con todo ese dinero, no puede comprar eso. Ahora yo te pregunto, tomando eso como ejemplo y haciendo eso que tú dices de que debe haber una mora para los chiquitos o hasta cierto monto, te quiero decir que el Banco Central asignó una suma para prestársela a esa gente
y los bancos se lo prestaron a sus accionistas. Es que el asunto no es prestar, don Julio, es lo que está corriendo. O sea, lo que se ha hecho en otros países es, se suspende la deuda hasta que pase la pandemia y los intereses se negocian. El Estado, he visto casos, ha pagado el 50% de esos intereses y el otro 50% de esos intereses ¿Tú crees en la inversión extranjera? lo paga. ¿Tú crees en la inversión extranjera? Yo soy un promotor de la inversión extranjera. ¿Tú crees que en este momento va a aparecer alguien que invierta aquí? En este momento. No, es que no se está invirtiendo en realidad en muchas partes, no solo aquí. En hotelería sí están invirtiendo. ¿Perdón? En hotelería sí se está invirtiendo. Bueno, hay quienes tienen visiones de largo plazo y han seguido invirtiendo pensando en cuando todo pase, obviamente, sí. Y gente con muchos capitales. ¿Por qué el desarrollo fronterizo con la industria tú crees que fue un desastre esa ley? Mire, don Julio, eso ha sido un desastre básicamente porque se promulgó la ley y se pensó que la ley iba a hacer el trabajo por sí misma y no se gestionó ese proceso de desarrollo. O sea... ¿Lo que tú le llamas el seguimiento? Sí. ¿La frontera sigue igual? Claro, mire, lo que yo he analizado y he visto es que en 20 años se establecieron 88 empresas, de esas 88 empresas 30 operan y de esas 36, es decir, el 20% hace el 88% del sacrificio fiscal que se ha hecho, que se hace cada año. 6. Todas las demás son inoperantes, o sea, operan al mínimo. Y entonces... Pero se renovó la ley. Pero sí, pero ahí vengo. Van a pasar otros 30 años y va a pasar lo mismo si no se hace algo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué otros resultados hemos tenido? Se han generado 10.000 empleos, don Julio. Lo han generado esas 6 empresas. Pero hay una otra empresa del otro lado de la frontera que ha generado 15.000. Yo estoy seguro que el gobierno haitiano ha hecho menos sacrificio fiscal que el que hemos hecho nosotros. Pero aquí se habla siempre de que cualquier gobierno va a generar el primer año 500.000 empleos. Esa población de esa línea fronteriza serán 300.000, 400.000 personas. O sea, 10.000 empleos en una población de 400.000 personas es nada. Pero además, si tú miras los 10.000 empleos versus el sacrificio fiscal que estamos haciendo cada año, que ronda los 650 millones de pesos año solo por tema de importación, tú dices, oye, pero mejor démosle ese dinero a esos 10.000 personas y nos sale más barato. O sea, saldría casi darle un salario de 60.000 pesos a esas personas. O sea, bien, eso con respecto a la ley que es tonto ese enfoque, pero es para decir el fracaso. Para de lo terminar, que Wandy, sí. el tema de la inversión en turismo, es decir, ¿hasta cuándo tú crees que nosotros debemos seguir previendo la apertura? Porque un día se va a abrir, ¿verdad? Sí. O estamos todavía muy temprano que no debemos seguir gastando en promoción. No, don Julio. Mire, ahí de manera amplia yo también he escrito y he publicado. Yo soy de los que cree que nosotros podemos duplicar nuestro Producto Interno Bruto. Así. Pero, de nuevo, hay que empezar a dirigir este país. ¿Ok? Yo escribí y propuse en algún momento que nosotros deberíamos invertir el 1% de nuestro PIB en promoción internacional para atraer lo que se conoce en el mundo económico como ultra high net worth people. O sea, personas de mucho recursos del planeta. Traer ese 1% de la población mundial al centro del mundo que somos nosotros, con las características que tenemos. Y, por ejemplo, si nos enfocamos en Europa, Europa tiene 650 millones de personas aproximadamente. El 20% son personas en edad avanzada, en
al momento de retirarse, con los bolsillos llenos. El 20% son 120, 125, 100 millones de personas, por ejemplo, ¿no? Si nosotros traemos ese 1% que invierte, o sea, ni siquiera el 20%. ¿Y el pensionado allá tiene recursos? Sí, claro, claro. Entonces, tú lo traes a que inviertan en segundas residencias, o sea, nuestro país hace así, inmediatamente. Pero nosotros estamos... Lo que tienen los franceses en Samaná. Por ejemplo, pero nosotros estamos enfocados en un turismo low end, o sea, eso... El all inclusive que llega Sí, y que el dinero no entra quizás al eso país está bien y hay que seguirlo haciendo porque ya tenemos una gran masa, pero debemos targetear, debemos... Y hay que invertir en esa promoción. Pero por supuesto, yo intenté inducirlo en algún momento, pero bueno, nos faltó tiempo. Es algo que tal vez el actual gobierno podría hacer y podríamos colaborar por los contactos que tenemos a nivel mundial. Y esas funciones que el único país del mundo que lo hizo siempre fue Inglaterra, que sus embajadores eran promotores y hasta cobradores. Realmente, ¿no lo podrían hacer los diplomáticos dominicanos? También he hablado de eso, don Julio. Mire, la Cancillería es ¿Esa es la como el departamento comercial de una empresa. O sea, debemos salir a buscar negocios, debemos salir a vender. Turismo es como el departamento de publicidad de una empresa, ¿no? Si hacemos la analogía. Es la Cancillería. Sí, la Cancillería debería ser el departamento comercial de una empresa y departamento de turismo ventas. debería ser Seguro. el área. Entonces, nosotros estamos enfocando mal y pasaron 20 años y hemos logrado muy poco. Bien. Van a pasar 30 y si seguimos igual persiguiendo a fulanito y a fulanito para yo... o sea, Doctor, no podemos seguir gobernando desde ese punto de vista. El programa se nos puso bien en los últimos temas, lo tenemos pendiente. Muy bien, con gusto, don Wandy, Julio. gracias por estar con nosotros. Hombre, cada vez. Le Bien, damos Wandy Ramírez y Alcántara. Valenzuela. Sanjuanero que no conoce San Juan. Valenzuela, Suele Gracias. pasar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.